Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a contar un montón de remedios caseros que podéis tener a mano y que os pueden servir tanto como para curar como para tratar básicamente la sarna en perros. Y va a ser un vídeo quizás un poquito largo porque no os voy a citar solamente los remedios y poneros 4 fotitos de perros con sarna y demás, sino lo que voy a explicaros cuál es el fundamento científico por el cual algunos productos que seguro que tenéis por casa os pueden ayudar. El vinagre, y en especial el vinagre de manzana, es un producto que funciona muy bien para la sarna. Y me diréis, ¿y a qué es debido? Pues básicamente a su composición. Estamos hablando que el vinagre de manzana, como todos los vinagres, eh, está formado por ácido acético. El ácido acético es un repelente químico natural que ahuyenta tanto a las pulgas como a las garrapatas en parte, y sobre todo que funciona muy bien para la sarna. ¿Cómo debo aplicar el vinagre para tratar la sarna en mi perro? Pues muy sencillo, básicamente es hacer una dilución 1:3 o 50% vinagre en agua, es decir, mitad de vinagre, mitad de manzana, mitad de agua. El aceite de oliva, como la gran mayoría de aceites, que os explicaré también algunos aceites que podemos hacer con plantas, tiene un efecto sobre la sarna que yo explico como un efecto de tipo mecánico. En especial sobre la sarna sarcóptica. Pensar que en el caso de la sarna sarcóptica, que está producida por el Sarcoptes scabiei, cuando el macho y la hembra de este ácaro se aparean, el macho muere, pero la hembra tiene la costumbre de excavar galerías en la piel. Estas galerías, como os podéis imaginar, provocan muchísimo dolor e inflamación en la piel. Y este aceite lo que hace es cubrir, tapar, taponar esas galerías, de manera que los huevos que pone la hembra en esa galería van a tener más dificultad para salir luego al exterior y producir una nueva generación de, de ácaros que se van a volver a parear y que van a volver a generar, a hacer que el problema se perpetúe en el perro. Por lo tanto, es una excelente solución. Lo que no debéis hacer nunca, y os lo cuento aquí arriba en un vídeo, es aplicar a vuestros perros el famoso aceite quemado que he visto que mucha gente utiliza para la sarna, ya sea aceite quemado de motor, creolinas, etcétera, una serie de productos oleosos que pensáis que son más efectivos porque alguien os ha recomendado, pero en este caso ese tipo de aceites ni se os ocurra. El limón está formado básicamente por ácido cítrico, tiene unos niveles de este ácido muy elevados, y el ácido cítrico es un repelente natural de los ácaros, así como de las pulgas también. Pensar que la gran mayoría de sprays que se venden para el tratamiento de sarna o pulgas y demás, habréis notado que tienen un potente olor a limón. Y no es más que ayudar al que el principio activo que tiene ese spray pues funcione mejor. Esto es obvio. Entonces, la manera de aplicar el ácido cítrico del limón, pues es muy sencillo. Diluís un zumo de limón o de varios limones con que diluyáis el zumo de 2 limones en 1 litro de agua es más que suficiente. Lo metéis en una botellita de spray y después del baño normal del perro lo aplicáis sobre su piel. Esto hace que tanto las pulgas como sobre todo los ácaros de la sarna le estáis creando un ambiente mucho menos propicio a que salte sobre la piel del perro y que por lo tanto complemente su ciclo. Pensar que si molesta a la sarna, el olor generalmente del limón es también muy desagradable para los perros y sobre todo muy peligroso si lo aplicáis o si le caen algunas gotas de esta disolución sobre los ojos, para lo cual pues aplicarlo con cuidado, pero es un excelente remedio. El ajo para los perros tiene un efecto claramente antiséptico y cicatrizante. Esto nos viene muy bien para infecciones de la piel provocadas sobre todo por sarna y dermatitis alérgica a las picaduras de las pulgas.
El ajo, ¿cómo lo debemos aplicar? Pues personalmente yo lo que recomiendo a todos mis clientes, si tenéis una batidora en casa, es coger 2 dientes de ajo, simplemente con eso, y en un vaso con medio vaso de aceite tenéis suficiente, metéis, lo pasáis por el turmix y la batidora y veréis que se forma como una espuma blanquecina. El color verde tan intenso que tiene el aceite se pierde. ¿Por qué? Porque hacéis que estáis acelerando la maceración de ese aceite. Y este aceite de ajo, conseguido de esta manera, emulsionado, pues es excelente para que las heridas que se forman, especialmente tras la actuación de las hembras del ácaro de la sarna sarcóptica, ya sabéis, como os he comentado en otros vídeos, si no os los pongo por aquí, sobre los diferentes tipos de sarna, pues especialmente en el caso de la sarna sarcóptica nos va a interesar curar esas heridas que o bien produce el ácaro de la sarna o bien que se va a producir el propio perro sobre la sarna, sobre su piel. Otro producto natural que podéis utilizar como remedio casero para la sarna en perros es la manzanilla. Simplemente se trata de que hagáis una infusión de manzanilla y cuando este agua esté tibia, como si fuera para vosotros, para beber, no podéis coger, si tenéis cerca de casa manzanilla en el monte o en el campo, pues cogéis unas ramitas de manzanilla, preparáis una infusión, o si vais al supermercado, con que cojáis 3 bolsitas de manzanilla y lo disolváis en un vaso de agua, la ponéis a ebullición y cuando este vaso de agua esté ya tibio, pues lo podéis aplicar. ¿Por qué se utiliza la manzanilla? Porque la manzanilla tiene un claro poder calmante. Porque, como sabéis, la sarna se va a caracterizar, no solo las sarnas, sino también las infecciones pulprudas, por el increíble picor que va a tener el perro en la piel. Que sí, que podéis utilizar medicamentos para el picor de la sarna como el Apoquel, que os recomiendo en este vídeo. Sí, pero el Apoquel es un medicamento y es muy caro. Y si no tenéis recursos o no tenéis a mano un veterinario que os pueda recetar Apoquel, pues lógicamente de entrada o hasta que vayáis a un veterinario, este sistema o este remedio casero os puede ser muy útil. Otro remedio natural que tiene cierta acogida y que en ciertos casos funciona muy bien cuando las heridas por sarna sarcóptica no son muy extensas es el uso del yogur. Un yogur blanco sin azúcar, un yogur natural. Pues simplemente se trata de aplicarlo como una cataplasma. Es decir, alrededor de las zonas donde el animal tiene la herida por sarna, pues aplicar un poquito de este yogur, que lo que va a hacer es que se favorezca en cierta manera esa cicatrización. Pensar que el yogur tiene en su composición ácido láctico, porque procede de la fermentación de la leche. Y este ácido láctico, pues como sabéis, se utiliza en multitud de champús. De uso dermatológico. Champús que por otra parte son caros. No digo que embadurnéis a todo vuestro perro con yogur, porque eso también puede ser bastante caro. Pero sí que alrededor de las zonas donde veáis que vuestro perro tiene heridas, pues es importante que apliquéis, o que puede ser importante que apliquéis yogur. Porque veréis que esta cicatrización va a ser efectiva. Que la avena tiene en su composición una cantidad de sustancias naturales que tienen un efecto antiirritativo muy importante. De manera que si conseguís o tenéis acceso a harina de avena, que se vende en un montón de supermercados, con ese producto podéis hacer maravillas. Podéis ponerla ya sea con aceite. Podéis, después de bañar a vuestro perro, hacer un espolvoreado simplemente con agua de avena. Podéis mezclarla con el aceite y al mismo tiempo con un poco de ajo. ¿Por qué? Porque vais a calmar el dolor y encima con el ajo vais a favorecer la cicatrización. Y ya os digo, los resultados son muy óptimos.
Y no solo, no es que lo diga yo, es decir, el 90 y tantos por ciento de los champús y geles que suelo recomendar para el tratamiento de la sarna llevan entre sus componentes avena, avena tal cual. Con lo cual, pues en vez de comprarlo, pues si lo podéis hacer en casa, pues muchísimo mejor. Un producto que es excelente, pero excelente para el tratamiento de la sarna como remedio natural es el bicarbonato. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Que no me lo han dicho muchas veces. Mirad, la mayoría de, por no decir todos los insectos, y no dejan de ser, aunque la sarna está producida por un ácaro, que es una araña, que filogenéticamente tiene 4 pares de patas, lo cual le diferencia de los insectos que solo tienen 3 pares de patas. Pero bueno, tanto los arácnidos como los insectos se caracterizan por respirar a través de unos orificios que se conocen como estomas. Estos estomas no tienen un sistema de respiración como el nuestro, con tráquea y tal, sino que respiran a través de, digamos, por decirlo comúnmente para que lo entendáis, a través de su piel. Entonces el bicarbonato lo que tiene como efecto es que bloquea esos estomas, haciendo que tanto los parásitos tipo sarna como las pulgas, primero, que seca su piel, o sea, deshidrata estos parásitos, y segundo, tiene la capacidad de bloquear esa respiración, con lo cual, pues acaba matándolos. ¿Y la forma de aplicarlo? Pues es muy sencillo, es simplemente con un cepillo de púas muy suaves, pues espolvorear a vuestro perro y ir repartiendo por toda su piel bicarbonato. ¿Puede ser costoso? Sí, pero es un tratamiento que la verdad que tiene un fundamento científico muy sencillo, que nadie os va a poder rebatir y que lógicamente funciona. No va a ser el tratamiento definitivo y el más eficaz ni el más rápido y seguramente se os escaparán ácaros de la sarna, pero sí que os garantizo que con bicarbonato los cuadros de sarna disminuyen en intensidad, de manera que ya es un paso muy importante para la curación de la sarna. Es decir, disminuir la sintomatología que padezca vuestro animal. Luego ya le podremos recetar otros medicamentos, pero de entrada, si veis que el perro se rasca, le pica, no sabéis si son pulgas o si son garrapatas, pues una buena solución puede ser el uso de bicarbonato a otros perros. Los ácidos omega 3 son aquello que mucha gente pues comentamos como bálsamo de Firarrás, que sirven para casi todo. Y en cierta manera es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque tienen de por sí un claro efecto antiinflamatorio muy potente y un efecto muy protector de mucosas, ya sea mucosas del interior del organismo como mucosas y tejidos epiteliales, es decir, en general de la piel. ¿Cómo puedo conseguir o cómo puedo darle ácidos omega 3? Pues en cualquier tienda de herbodietética encontraréis esas capsulitas tan chulas que tienen aceite de omega 3 puro, que o bien sobre el alimento o lo abrís la capsulita o bien le dais la cápsula directamente por boca, es un tratamiento que funciona, que vais a ver como al cabo de 3-4 semanas, no es un tratamiento rápido, mejora el aspecto de la piel se hace más resistente y la piel gana en capacidad de autodefensa frente a los ácaros. Otro producto que es muy efectivo para el tratamiento de la sarna es el ajenjo. El ajenjo es una planta medicinal que tiene tanto propiedades antisépticas como propiedades antiinflamatorias. La mejor manera de dar el ajenjo, pues simplemente es coger unas hojas y preparar una infusión, como si prepararais una infusión de manzanilla, pues con el ajenjo exactamente igual. Y después de un baño con jabón, pues aplicáis este producto sobre la piel y dejáis que el perro se quede impregnado. Veréis que el picor en cierta manera empieza a disminuir también la irritación
y es un producto que ad libitum podéis utilizar. Es decir, si preparáis una gran cantidad, pues incluso lo podéis tener en un spray para que en aquellas zonas donde veáis que el perro tiene mayor enrojecimiento de la piel, mayor prurito, etcétera, pues os sirva como antipruriginoso, valga la redundancia. Otro producto que vemos que es muy óptimo y que funciona muy bien son los jabones de azufre. Y es básicamente porque el azufre es un tóxico. Lo que no debéis hacer nunca, y ya os lo digo antes de nada, es utilizar el azufre directamente sobre la piel del perro. Eso quema la piel y vais a crear un problema de 1000 pares de narices. Pero en el mercado venden a un precio muy económico jabones de azufre. Otro remedio que podéis utilizar para el tratamiento de la sarna en perros es el bórax o ácido bórico. No os recomiendo que lo utilicéis sobre la piel, ¿de acuerdo? Porque puede quemar y producir quemaduras importantes en la piel de vuestro perro. Pero sin duda alguna, con cualquiera de los tratamientos anteriores que os he dicho, si combináis el uso del bórax para desinfectar y tratar la superficie o la zona donde vuestro perro descansa, vais a conseguir que tanto las pulgas como sobre todo los ácaros de la sarna no vuelvan a reinfectar a vuestro perro. Otro producto que es bastante interesante, os he comentado antes el aceite de oliva, pero el aceite de almendra o el aceite de neem o incluso el aceite de coco pueden ser excelentes tratamientos caseros para la sarna de vuestros perros. Y básicamente por el mismo efecto que os he comentado con el aceite de oliva, es un efecto mecánico. Lo que va a buscar es, primero, relajar la piel del perro, disminuir su picor y hacer que esos canales o esas galerías que hace la hembra del Sarcoptes scabiei para poner huevos dentro de la piel, pues taparlos completamente. De manera que cuando eclosionan estos huevos van a tener mucho más dificultosa su subida a la piel para volver a aparearse como adultos. De manera que cortaréis el ciclo de la sarna. Y esto es lo más importante para un tratamiento efectivo de la sarna. Y bueno, y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues nos hacéis un favor compartiéndolo en redes sociales porque somos novatos en esto de YouTube. Para cualquier duda que tengáis, nos podéis escribir, ya sea aquí en la descripción del vídeo o casi mejor en la web veterinario.gratis, porque os podemos dar una respuesta más ágil y más personalizada, porque a veces cuando lo escribís pues no acabas de ver todas las descripciones. Y lo dicho, si lo compartís, si os suscribís y encima le dais un like, pues muy agradecido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.